Eso, gente linda, gente buena, gente cool, ¿cómo están? Yo soy Josué, bienvenidos otra vez al podcast, bienvenidos por fin, ustedes no saben las ganas que tenía de volver aquí a grabar, a sentarme frente al micrófono, pese a que estoy haciendo trampa, porque ya hay un episodio grabado, es una temporada en la cual espero que les agrade muchísimo los invitados que les voy a traer, porque yo estoy muy orgulloso de la lista de invitados que conseguí, y entre esos invitados, pues está Laura Calvo, que nos viene a acompañar el día de hoy para hablar de un montón de cosas sumamente interesantes, porque yo a ella me la topé por internet, en eso que me ponga a buscar cosas en Twitter, y la gente, los buenos chicos de Santería Otaku le dieron un retweet y pues me topé porque tiene un maravilloso blog, pero yo ya no lo voy a escribir porque eso lo va a hacer ella. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar ¿Cómo? aquí. Muy bien, muy bien. Es un poco, ojo, ¿verdad? Yo sí quiero ser un poco claro porque para que vean el nivel de esfuerzo que tengo yo con los invitados, porque la hora son las 5:40 de la tarde aquí en Panamá y son las 12 de la noche por allá en España, en Madrid, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ella se está desvelando por ustedes, así que el día de hoy pues lo vamos a disfrutar de una charla bastante amena, porque queremos que primero, por supuesto, Laura, cuéntanos un poco sobre ti para que la audiencia te conozca. Sí. Bueno, pues sí, yo soy Laura, vivo en Madrid, ¿no? Y soy filóloga, porque desde que era muy pequeñita me gustaba mucho leer, escribir los idiomas. Y por Ajá. eso en la universidad pues estudié primero filología hispánica, porque eso era mi pasión desde bien pequeña. Y luego pues estudié filología clásica porque también me encanta el latín y el griego. Y bueno, la verdad es que todo eso después me llevó justo a, pues, a hacer el blog del que os voy a hablar hoy, ¿no? Mi pasión por un lado por el mundo clásico y por otro lado también por el cómic y la cultura japonesa. Ujú. Y de todo eso hablo en mi blog. Muy bien, vamos a hablar después más en detalle de, Sí, de ese, de ese contraste, porque a mí me explotó la cabeza cuando me puse a leer de verdad de sí, qué, sí. de qué trata su proyecto principal, que es el blog. Pero antes de llegar a eso, cuéntanos en qué momento fue en el que decidiste que las letras eran lo tuyo, porque, no sé, yo he hablado con gente que el tema de las matemáticas pues no se le da, Sí. pero, y tú comentas con otros temas, por ejemplo, con diseño, como mi persona, somos unos que decíamos, bueno, mientras que no haya matemáticas de por medio, yo lo voy a intentar. Pero el otro lado contrario, el otro lado, que es el de las letras, siempre me pareció una habilidad sumamente interesante y que para mí siempre fue un poco difícil de dominar al inicio, pero coméntanos, ¿cómo fue que decidiste que las letras eran lo tuyo? Pues realmente ya te digo, o sea, lo tuve muy claro desde muy pequeña porque eso, siempre me había gustado mucho leer, también me gusta mucho escribir. Yo quería ser escritora de pequeña y entonces pues nada, fue eso realmente lo que me llevó a estudiar letras, a pesar de que hubo muchos profesores que no querían porque decían, no, no, con las notas que tienes, ¿cómo te vas a ir a letras? Ya sabes, esto está muy desprestigiado siempre, ¿no? Oh, wow. Pero yo lo tuve muy claro desde el principio. Es que a mí me encantan las lenguas, me encantan las palabras, me encanta la literatura y todo eso pues me lo daban las letras, ¿no? Filología, en este caso. Llegó un punto en el que empezaste un blog que se llama Afrodita L, Sí. y bueno, coméntanos un poco sobre el proyecto. Pues realmente el proyecto de Afrodita L surgió en mi cabeza cuando estaba terminando filología clásica, que fue para mí, aunque disfruté mucho de la carrera porque me gustan mucho el latín y el griego, pues para mí fue una carrera muy dura y muy exigente y quería terminarla con buen sabor de boca. Ujú. Y entonces pues llegó el momento de pensar en el tema para el trabajo de fin de carrera, ¿no? Aquí en España tenemos un trabajo de fin de carrera que se llama TFG. Ujú. Y claro, yo me había dado cuenta de que en muchos de los mangas que leía, de los animes que veía, pues había referencias, ¿no? A la cultura clásica, a Grecia y a Roma, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo son cosas que parecen como muy lejanas, ¿no? Ujú. Ujú.
Y entonces, pues pensé, bueno, creo que sería un buen tema y además yo me lo voy a pasar muy bien y lo voy a disfrutar. Y tuve la suerte de que mi tutor me dijera que sí. Fui al despacho en plan, ahí no sé qué va a pasar, pero tuve la Ajá. suerte de que aceptar. ¿Y qué Y tal? cuando... Bien, bien, bien. La verdad es que bien. Y ya cuando terminé el trabajo, ya cuando lo presenté, terminé la carrera, me di cuenta de que quería seguir hablando de eso porque había muchas cosas que me había dejado en el tintero, aún había mucho que decir y fue en ese momento cuando pensé que tal vez sería buena idea empezar un blog. Lo que pasa es que tardé aún un tiempo porque, bueno, estuve haciendo mil cosas, como siempre, y fue durante el confinamiento que empecé a tener un poquito más de tiempo, cuando ya decidí dar el paso Ujú. y empezar a planteármelo en serio, a decir, venga, es el momento de empezar este proyecto que lleva tanto tiempo en tu cabeza, porque es que llevaba, no sé, casi un año en mi cabeza. Entonces ya durante el confinamiento fue como la oportunidad, aún tardé unos meses en ponerlo en marcha porque había muchas cosas que preparar, pues desde el diseño del fondo de la cabecera que lo hizo mi hermana, a pensar en con qué artículo voy a empezar, cómo me lo voy a plantear, ¿no? Pero al final, pues ahí está. Ey, pero por cierto, el diseño, si no lo han visitado, les pongo el link en la descripción del episodio, el link al blog para que lo vean. El tema de la cabecera, que también está, esa imagen es parte voy a dar más detalles más adelante, pero está también en nuestro newsletter, en el Quara Vibes. Es bastante bonito, o sea, a mí me gustó mucho cuando lo vi. El tema del diseño, pues no sabía que lo había hecho tu hermana. Sí. Y está bastante cool. La gente que se lo ha enseñado dice como, ay, qué bonito. O sea, está bien, bien, bien cool. El tema, ahora sí, el tema que a mí me explota mucho la cabeza que dije antes, que es el tema de cómo, porque yo me lo Sí, preguntaba cuando empecé a leer artículos tuyos y ya se lo he dicho yo a ella antes, que es de los pocos, o sea, de los pocos lugares en los que he leído artículos en los cuales no mi atención, pese a que el artículo puede ser extenso, no pierdo mi nivel de atención leyéndola. Y lo ya cual es ves. maravilloso. Por eso fue que yo o sea, ahora van a ver que todo tiene sentido. Pero entonces, pero una de las cosas que llegué ahí y yo decía, bueno, eso está bastante cool, pero ¿cómo es que hay una relación, cómo es posible que hay una relación entre la cultura japonesa, ¿verdad? Y la cultura clásica, la cultura griega? Eh, ¿Cómo es eso, Laura? No, no, todavía me explota la cabeza, no entiendo. Sí, lo entiendo. A ver, yo es que creo que los mangakas sienten interés por absolutamente casi cualquier cosa. Entonces, yo creo sinceramente que es por ese interés, ¿no? Pues de dónde cojo referencias para hacer mi historia. O sea, a mí lo que me ha parecido siempre con respecto al manga, ¿no? Es que el cómic japonés es muy variado. Es que da igual lo que te guste leer, da igual el tipo de historia que prefieras, siempre va a haber un título para ti. Incluso aunque al principio digas, no, no me llama mucho la atención, siempre va a haber algo para ti, porque es que hay tal cantidad de historias, tal cantidad de cosas, con referencias tan diferentes. Entonces yo creo que es ese interés, ¿no? Por casi cualquier cosa, el que los lleva también a fijarse en la cultura clásica, ¿no? En Grecia y en Roma y a incorporarla a la suya propia, porque en general muchas veces esa cultura grecolatina está muy mezclada con cuestiones relacionadas con Japón, ¿no? Pues con su propia forma de pensar, de ver el mundo, con cosas también de su propia cultura, ¿no? Lo siguiente que podemos hablar es, porque también, bueno, mencionaste antes el tema de mangaka o el término de mangaka, Sí. y no sé si tal vez todas las personas de mi audiencia saben que primero que es un mangaka, Ujú. y después de eso, cuáles son tus mangakas preferidos y cuáles son tus Buah, mangas preferidos, porque creo que eso es un tema que vamos a ampliar un poquito, muy interesante. sí, sí, sí. Bueno, los mangakas, pues eso es la gente que se dedica a hacer cómic japonés, ¿no? Pues los dibujantes, los guionistas, todo eso, ¿no? Hablar de mis mangas y de mis mangakas favoritos es una pregunta muy complicada, porque es que, Me lo no sé, imaginé.
Sí, 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 o sea, esto me pasa también siempre que me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Uf, es complicadísimo, ¿no? Porque hay tantos que me gustan. Entonces, no sé, así me viene a la cabeza uno de los primeros, Bungo Stray Dogs. Ujú, ujú. Me gusta muchísimo, o sea, bueno, trata sobre una agencia de detectives que tienen poderes sobrenaturales y lo curioso es que los personajes están basados en escritores japoneses. Entonces, pues hay muchas referencias a la literatura japonesa, a obras y así, y eso me encanta. Aparte de que la historia es emocionante, ¿no? Pues eso me encanta. Pero uf, es que hay otros muchísimos más. Es que además el problema es que tengo unos gustos muy amplios, entonces leo un poco de todo. No, pero eso no es Sí, problema, eso es problema, porque eso te permite que puedas hablar de un montón de temas diferentes dentro del mismo universo que es el del manga. Entonces ya nos sí. comentaste uno, cuál más puede ser que te guste demasiado? Pues, por ejemplo, uno de los que más me gusta, de los que estoy leyendo ahora mismo es Beastars, ¿no? Que, bueno, es una historia, bueno, no sé si la conoces. Creo que ya la he visto, sí. Sí, no he leído, Sí, pero ya sé cuál es. Ajá. sí, que es una historia pues con animales antropomorfos, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante, plantea cosas que están muy bien. Uf, es que hay un montón. También te diría, por ejemplo, The Gray Man, que fue uno de los primeros mangas que compré, porque primero había visto el anime y me gustaba tanto que era como, necesito leer la historia, saber cómo sigue y ese fue Uh. el principio de mi problema con el espacio en mi habitación. Ese es el problema de tener gustos tan amplios. No, y nosotros, bueno, a mi hermana le pasa también, los que saben, los que están aquí ya veteranos del podcast saben de que mi hermana tiene un podcast, perdón, tiene un canal de YouTube y ya tiene muchos libros y bueno, ahora ella sus decisiones de dónde se va a mudar es basado en si puede tener los libreros, ¿verdad? Entonces me imagino que por ahí anda también el tema de los mangas. Sí, justo, o sea, entre la cantidad de libros que tengo y la cantidad de más que tengo, ya me estoy quedando sin espacio. No, no Pero puede bueno, ser. no, no, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro, es que Yo lo así es disfruto este hobby. mucho. Es un hobby Sí, que es así. Que de hecho, exactamente. aprovechando que estabas mencionando el tema de que habías comprado de que era uno de los primeros que habías comprado, ¿recuerdas cuál fue el primero que compraste? Sí, los primeros mangas que compré yo creo que fue Death Note, Ujú. porque también empecé a ver el anime, fíjate, lo ponían en la televisión de Castilla y León, pues no sé, a estas horas, ¿sabes? A las tantas de la madrugada los viernes. Para proteger a los niños. Eso era. Eso era para proteger a los niños. Ajá, de que no vieran esas cosas a altas horas de la noche. Ajá, y cuéntame. Y me gustó tanto que fue como, quiero comprar el manga también, ¿no? Y también otro de los primeros mangas que compré fueron los de Slayers, porque era una serie que yo veía de pequeña y me encantaba. Y entonces entre mi hermana y yo nos fuimos comprando las diferentes sagas. Teamwork. Sí, sí, justo, exacto. Esos fueron los primeros, yo creo. Muy bien, entonces ahora viene la siguiente pregunta que dije antes, que es también complicada. ¿Cuáles Ujú. eran tus mangakas preferidos? Pues también hay un montón, pero muchísimos. O sea, empezando también por grandes clásicos, ¿no? O sea, como Osamu Tezuka, yo que sé, Moto Hagio, muchas autoras de su misma generación, ¿no? Y es que hay un montón. También me gusta mucho, por ejemplo, Kyo Machiko, que tiene Ujú. una, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero publicadas en español tiene Cocoon, que es increíble, a mí me encanta. Eh, el dibujo, cómo cuenta la historia, es una pasada. Muy bien, muy bien. Sí, también, no Eh, sé, es que hay ajá. un montón. También me gusta mucho Taiyo Matsumoto, o sea, me fascina. eh, Natsume Ono, que es una pena porque no sé si veremos mucho más publicado en español de ella, porque creo recordar que lo poco que hay no vendió muy bien, Ah, pero es increíble. Tiene un estilo de dibujo muy personal y también las historias que cuenta, pues, me encanta. Y luego, no sé, también me gusta mucho su Hiromaru, Shintaro Kago, no sé, un montonazo. ahora, si pudieras dividir, escoger solamente uno, porque Uf, no, ahí va a venir una pregunta. Voy a dividirlo en dos. La vale. primera pregunta va a ser, si pudieras escoger a un mangaka, por el estilo, o sea, cómo Sí, dibuja, porque tú sí. consideras que es tu favorito como dibuja, y el otro,
tu favorito Sí. de cómo cuenta una historia? Primero el del dibujo, empecemos con el dibujo. Ostras, es muy difícil quedarse con solo uno. Porque Me es que encanta hay poner preguntas gente. difíciles. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es que hay muchísima gente que tiene dibujos muy especiales. O sea, estoy pensando eso, en Natsume Ono, en Kyo Machiko. También me viene a la cabeza Asumiko Nakamura, el propio Taiyo Matsumoto. Es que tiene un estilo muy especial, Vale, muy ok. reconocible. ¿Ves? No puedo quedarme solo con uno. Bueno, quedó como un top 3 por lo menos de los que mencionaste. Eso es con el tema del dibujo, con el tema de Sí, cómo narran o cómo cuentan la historia. no sé, la verdad. Mm, bueno, eso, Moto Hagio me gusta mucho. También por el dibujo, y también por cómo cuenta la historia. O sea, estoy pensando en el plan de los Poe, que me parece espectacular. Es increíble. Y no sé, también me gusta mucho cómo cuenta Inio Asano las historias. No sé, pero hay un montón, un montón. Es que no me puedo quedar con uno. Es que yo podría Ahora, seguir aquí hablando y hablando. no, es que eso es lo que me encanta de cuando invito a alguien aquí, porque lo que queremos hacer es que lleguen personas a hablarnos de cosas que podrían hablar durante horas. Y este es un tema, y eso seguro que nos puedes hablar durante horas, Sí, pero sí. como no tenemos tanto tiempo, voy a subir la apuesta todavía más. ¿Por qué? Porque Ay, Dios entonces mío. ahora, no te, ya te pregunté sobre uno o varios que te guste el dibujo, otros que te guste la historia, ahora, pero tiene que haber uno, por lo Mm, menos, que te haya marcado en la vida. Porque siempre hay algún autor, algún artista, o puede que inclusive no sea un mangaka, puede ser de otro tipo de arte, pero cuéntanos, pues. Es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Ese es mi trabajo aquí, hacer preguntas difíciles. A ver, Ajá. con respecto al mundo del manga, claro, yo diría que la autora de The Gray Man. Pero por eso, porque fue uno de mis primeros mangas y a partir de ahí empecé a coleccionar. Y además es una historia que me gusta muchísimo. Entonces, por decirte uno, yo te diría que ella, sí. Vale, Sí, sí, muy sí. bien. Pero ya te digo, seguro que hay otros muchísimos más. Ahora, aprovechemos, porque yo sé que o sea, bastantes personas de las que nos van a escuchar van a saber de lo que estás hablando, no todas. Para esas personas que no saben, posiblemente, o que no conozcan a esos autores, igual yo voy a poner de la lista que ella acaba de decir, tranquilos, yo voy a poner la lista en la descripción del podcast por si quieren ver los nombres y las obras de esos grandes autores. Pero sí, aprovechando que nos estás hablando de ellos, ¿cuál consideras que podría ser una buena recomendación para alguien que quiere empezar? Porque digamos que está curioseando, digamos, en todo lo que nos estás contando y dice, bueno, voy a probar este hobby, voy a probar qué es esto de los mangas, por qué debería interesarme, ¿verdad? Entonces, conociendo tu historia, Sí. ¿cuál podría recomendar para alguien que empiece en general, tal vez sin conocer a que tiene algún gusto en específico? Pues, a ver, yo realmente, aunque a partir de The Gray empecé a coleccionar, yo el primer manga que leí fue Death Note. Es una historia muy interesante y creo que podría gustar a bastante gente. Yo, la verdad es que si tuviera que recomendarle a alguien por dónde empezar a leer manga, empezaría sobre todo por series cortas o tomos únicos, porque creo que o sea, hay tomos únicos y series cortas muy interesantes y creo que es una manera de enganchar a la gente, ¿no? Pero hay muchos autores que tienen series cortas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Hozumi, ¿no? Que cuenta unas historias con mucha sensibilidad, mucha delicadeza y a mí personalmente me encanta. No sé, es que hay un montón, la verdad. También, o sea, si quieren empezar con un clásico, pues Osamu Tezuka tiene infinidad de obras, ¿no? No sé. Es que ahí me vienen a la cabeza tantas cosas. Pero no hay problema, no pasa nada porque recuerden que Laura tiene un blog, insisto, les acaba comentando del blog, si ustedes quieren saber más de este mundillo, digamos, y les entra ganas de saber un poco más, tanto si ya lo siguen, pues, o sea, si saben del tema, pues recomendadísimo el blog de ella, y si no, pues entonces también pueden seguirla a ella y entrar a su blog para
ver todo el contenido que tiene y ir ampliando su conocimiento sobre ese mundillo, aunque ella habla de temas bastante dirigidos, digamos, pero la obra está en redes sociales, está en Instagram, perdón, está en Twitter y le pueden preguntar. Para las personas que están acostumbradas en Occidente a ver el tema de los cómics, Sí. que los conocen como tal, porque ellos tal vez, ¿cuál es la mayor diferencia que hay con respecto al manga? Para que ellos tal vez lo entiendan, porque simplemente decir que es un cómic japonés, pues no sé si sea la descripción correcta. Sí, bueno, yo la verdad es que leo más manga que otros tipos de cómic, aunque de vez en cuando también leo algo de cómic europeo americano, ¿no? Pero leo sobre todo manga. Bueno, evidentemente a lo mejor lo primero que llama la atención es como el tipo de dibujo, aunque ya te digo, es que es muy complicado establecer una diferencia, ¿no? Porque, claro, todos tenemos también en la cabeza un tipo de dibujo, ¿no? Relacionado con el cómic japonés. Y luego, pues hay autores que te sorprenden muchísimo porque se alejan completamente de eso, ¿no? Claro. También, es que claro, todo lo que te pueda decir, porque claro, para mí el manga es eso, es pues tiene un dibujo muy especial, ¿no? Pero también hay autores que hacen cosas que a lo mejor se acercan más a un cómic europeo. Estoy, por ejemplo, pensando en Sunny Sanian, que es un tomo único publicado por Astiberri, que es impresionante también, que se aleja mucho de esa idea típica, ¿no? Que tenemos del dibujo manga, ¿no? También la variedad, es que el manga sí es muy variado, pero también el cómic europeo es muy variado, ¿no? También el cómic Sí. americano, no sé. Porque sí que luego, claro, el manga a lo mejor pues tiene una serie de tópicos, tiene una serie de temas, ¿no? Que trata con más frecuencia, pero a ver qué diferencia hay. Lo que yo he notado un poco, no sé Sí. si será una norma, que no sé si lo es, pues, es que muchas veces en el manga el autor es el mismo que dibuja, no todo el tiempo, pero la mayoría de veces dibuja también su obra y eso le hace que la obra sea muy personal, ¿verdad? Uno de mis favoritos en ese sentido, y ya había escrito un artículo, yo escribí un artículo y tú escribiste un artículo maravilloso Sí. sobre Junji Ito, que les pregunté a mi hermana la vez pasada y me dijo, es muy creepy, y yo, es que ese es el objetivo. Exactamente. Junji tiene una particularidad, y insisto, lo puse en el artículo que está en nuestro sitio web, que Junji no es el único que lo hace, pero él aprovecha mucho los paneles de sus obras para generar expectativa. Entonces es algo que en su estilo aprovecha súper bien para contar una historia de terror y sorprender al lector. En los cómics usualmente hay un equipo grande detrás, entre que hay una persona que es la que escribe la historia y otras personas que son las que dibujan los paneles del cómic como tal. No es una regla general, pero mi percepción por ahora es que en el manga japonés hay mucho sentido de autor, de que esto es una obra muy personal, de que su visión del mundo más que todo más plasmada, no siempre pasa, pero esa es como una percepción que yo tengo siendo totalmente ignorante del tema. Bueno, hay, no sé, la verdad es que hay de todo, porque sí que es verdad que muchas veces es el propio mangaka, ¿no? El que dibuja y el que hace el guión, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, los autores de Death Note son dos, ¿no? Entre ellos pues hay otros tantos. También depende del tipo de cómic que leas, o sea, es que estoy pensando sobre todo en a lo mejor cómics independientes que se publican aquí, ¿no? Y no tienen ese gran equipo detrás, a lo mejor eso es solo una persona, ¿no? Depende, depende. Sí, Hombre, evidentemente sí, la forma de a lo mejor publicarlo y de enfocar, digamos, las ventas del cómic, eso sí que es muy diferente, ¿no? Pero claro. Claro, de hecho, lo que te iba a preguntar antes de seguir antes de hablar del anime, era que veo que en España y en Europa en general el tema de conseguir eh, cómics o, bueno, en este caso manga, es más amplio que en Latinoamérica. En Latinoamérica es algo que siento que todavía está empezando. Si llegan los mangas famosos, ¿verdad? De Attack on Titan, de Naruto, etcétera, sí. pero no hay tanta variedad de autores
todavía, porque las librerías cuesta un poco sean abiertas en ese sentido, Sí. y no todas traen porque es muy riesgosa para ellas, porque no saben si todo el mundo los conoce. Entonces, ¿cómo está eso en España? Pues sinceramente ahora mismo creo que estamos en un buen momento porque ahora hay un mercado bastante amplio, aunque sigue sin ser comparable con el de otros países. O sea, el mercado italiano o el mercado francés es muchísimo más amplio. Vaya. Pero creo que ahora estamos en un buen momento porque se está publicando de todo, o sea, desde los últimos éxitos hasta autores clásicos que se están recuperando, ¿no? O sea, estoy, por ejemplo, pensando en la editorial Satori, que está eso, publicando pues, a muchos grandes autores, ¿no? De manga, pues yo que sé, Kazume, Ishinomori, no sé, mucha gente. Entonces, creo que ahora mismo es un buen momento tanto para la gente que empieza, porque hay mucha variedad donde elegir, como para los aficionados, ¿no? Porque ahora mismo tienen la oportunidad, pues, tanto de disfrutar de las cosas que se están haciendo ahora, como de acceder eso, a obras clásicas o incluso a autores más independientes, ¿no? Aunque aún quedan cosas por hacer, ¿no? Pero creo que es un buen momento. Ojalá que todo esto, insisto, nosotros que hacemos aquí en Juego Geeks nuestra pequeña aportación cultural de que más personas sepan sobre ese tipo de temas, porque hay mucha oportunidad de que aquí en Latinoamérica queramos ampliar ese mercado de querer traernos cositas interesantes, que las editoriales vean que hay un público grande aquí que está expectante. Otra pregunta complicada: ¿quieres saber cuál es tu anime favorito? Porque el anime no es más que simplemente adaptar una obra de manga, ¿verdad? Puede haber originales, puede haber unos que sean basados o no, pero ¿cuál es tu favorito? Pues, a ver, hay muchos, ¿eh? Eso Pero, sí, lo pues, pensé, pero bueno. Ajá. el primero así que me viene a la cabeza es el de Slayers, ¿no? Porque yo lo veía cuando era pequeña en la tele y sí, o sea, lo he vuelto a ver, ¿no? Ya de mayor y lo sigo disfrutando igual y me encanta, pero hay otros muchos más, o sea, pues Death Note también fue de los primeros que vi, ¿no? Pero es que hay un montón, no sé, algunos títulos así de series, ¿no? Pues estoy pensando en Fullmetal Alchemist Brotherhood, no sé, Death Parade, Mm, también Cowboy Bebop, muchos. Cowboy Bebop, claro. Sí, y también me gusta mucho así ya como directores, ¿no? Me encanta Masaki Yuasa, o sea, Ujú. me encanta, pues desde su serie, ¿no? De Tatami Galaxy, que es una pasada, hasta todas sus películas, o sea, es que me gusta mucho las historias que cuenta, cómo las cuenta, la animación que utiliza, es una pasada. Y también Satoshi Kon, me gusta mucho. Vale, muy bien. Entonces ahora, digamos la pregunta otra vez en dos. Ah, no, no. Difícil. Otra vez, nada más como de anime, pues. ¿Cuál es el que te parece la animación que más te ha gustado? ¿Y cuál es la historia que más te ha gustado? O sea, literalmente, si tuvieras que agarrar dos animes y estás en una isla del desierto, en la isla desierta, en el mar, y tuvieras que tener solamente esas dos para verlo durante el resto de tu vida, ¿cuáles escoges? Una por Odio, animación y otra por historia. odio las preguntas de la isla desierta. Era inevitable. Sí, a ver, también es muy complicado, ¿no? Porque es que hay muchos estudios haciendo buena animación, ¿no? Pero me voy a quedar con Masaki Yuasa, en Ok. general. No voy a decirte solo un título de Masaki Yuasa, pero me voy a quedar con Masaki Yuasa. Y la historia, no sé, no sé. A ver, supongo que me quedo con Slayers, pues aparte de porque me encantan, no, pues también por nostalgia. Ok, entonces ya ahora vamos a aterrizar un poquito con el tema del blog para seguir con el tema de tu proyecto, porque ya hemos hablado en general de la cultura japonesa en ese sentido, del manga y el anime. ¿Cuál es el proceso que tienes cuando te sientas a escribir? Porque como les comenté antes, pues a mí me parecen que los artículos de ella son bastante buenos, y siento que están muy bien, o sea, que están muy bien escritos, y me, me llama la atención porque yo también escribo artículos y yo no siento que son ni la mitad de lo buenos que son los de ella, pero Ay, no, no. me, 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 o sea,
sin tener falsa modestia ni nada de ese tipo de cosas, es porque, insisto, me causa curiosidad como escritor, muy entre comillas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu proceso? Sí, pues bueno, yo realmente tengo una lista más o menos de títulos de los que quiero hablar por el tema de mi trabajo de fin de carrera, ¿no? Que tuve que hacer una lista y explicar un poco, ¿no? Ujú. Entonces, yo realmente, bueno, en mi blog hago varios tipos de entradas. Están las entradas de manga y mundo clásico, ¿no? En las que hablo, pues, sobre las, digamos, referencias que hay hacia la cultura grecolatina del cómic japonés, ¿no? También hago reseñas y de vez en cuando hago otro tipo de artículos, pues, de recomendaciones o cosas así, que me gustaría ampliar esa parte, lo que pasa es que tengo que encontrar un poco de tiempo. Ajá. Pero cuando hago un artículo sobre manga y mundo clásico, lo que hago es coger mi lista Ujú. y decidir sobre qué me apetece hablar en ese momento, ¿no? Sí que es cierto que a veces lo tengo un poco más planeado, lo que pasa es que muchas veces me salto ese plan. Entonces, básicamente me muevo por de qué me apetece hablar ahora, ¿no? Entonces, cojo uno de los mangas de mi lista con el tema correspondiente, ¿no? Y luego me pongo a mirar, sobre todo me pongo a buscar textos clásicos, porque a mí me gusta, cuando hablo, de, por ejemplo, de un mito o algo así, me gusta mucho recurrir a los textos de los autores grecolatinos, ¿no? Pues también para ver distintas fuentes, distintas versiones y también para completar un poco lo que yo cuento del mito, ¿no? Entonces, pues me pongo a buscar textos, los escojo, los traduzco y una vez tengo hecho eso, pues ya me pongo a redactar la entrada, Pero espera, ¿cómo que los traduces? ¿En qué idioma están? claro, en griego o en latín. ¿Qué me estás contando? Tú los agarras de griego y en latín y los... ¿Pero cómo? ¿Pero por Sí, qué? Mira que ya me vuelve a explotar la cabeza. a ver, Porque, esto es, o sea, esto lo tengo muy claro desde siempre, ¿no? Desde que me metí en clásicas. Si ah, tú vas a citar un texto, tienes que tener el original al lado, ¿no? Pero no todo el mundo puede tener, o sea, no todo el mundo puede leer griego o latín. es correcto, wow. Ajá. Y entonces lo que hago es hacer mi traducción, más o menos. O sea, tampoco es una traducción personal, ¿no? No está perfecta, pero más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que hago yo. Y cuando ya tengo traducidos los textos, también busco algunas imágenes, ¿no? Pues sobre los personajes mitológicos o así y tal, para ilustrar esa parte, pues ya me pongo a escribir la entrada. Ok. Pues hago primero una parte de introducción sobre el mito o el personaje histórico sobre el que quiero hablar, y luego ya lo relaciono con el manga y cómo es tratado ese mito o ese personaje en el manga en concreto. Y para las reseñas, pues depende un poco. Suelo escoger pues o una lectura que haya hecho recientemente y que me haya encantado, o tomos que ya tengo leídos pero de los que me apetece hablar, porque claro, realmente el blog en junio va a hacer un año, pero yo llevo mucho tiempo queriendo hablar de estas cosas, ¿no? Entonces pues hay muchas cosas que pues que no he podido compartir de la manera que a mí me habría gustado, entonces pues las recupero para las reseñas. Y en cuanto a los otros artículos, pues bueno, depende un poco. Si quiero hacer recomendaciones, pues intento buscar un tema en común. Por ejemplo, el que hice para el mes de las escritoras, ¿no? Pues escogí varias obras de autoras que me habían gustado. No sé, depende un poco. Pero ya te digo que esa parte me gustaría ampliarla un poco más cuando tenga tiempo a hablar de otros temas, de otras cosas, ¿no? Claro. Claro, de hecho, bueno, me imagino que tu backlog debe ser bastante extenso. Yo escribo un poco más con cosas que voy viendo. Lo hablaba ayer con Jesús, con otro chico que acaba de entrar al equipo, Sí, que yo necesito entrar en el flow. Hay gente que sabe que estoy aquí en Hunger Geek, sabe que hay veces yo anuncio que hay un artículo que va a estar a fin de mes y ese artículo no está escrito. Este artículo no está escrito, entonces, pero yo es porque siento que cuando voy a escribir algo, tengo que estar en el mood para escribir eso, tengo que estar en el momento para escribirlo, para que salga, porque no me gusta escribir obligado, digamos, por una fecha. Las fechas me ayudan a saber de que ese mes quiero hablar de eso y lo materializo, pues.
en mi mente. Pero si no, pues, porque si no, lo he hecho creo que una vez y fue un artículo que no me gustó en realidad cómo quedó, porque lo hice casi que obligado y nunca lo volví a hacer. Entonces, en esa parte, pues entiendo también el hecho de que te prepares. Bueno, yo no sé leer griego y latín, pero eso ayuda a que la parte de investigación previa es muy interesante, es una de mis partes también favoritas a la hora de escribir algo, porque esa recopilar ese montón de información y saber estructurar todo para saber qué es lo que te vas a sentar a escribir es muy divertido. Sí. Y ahora saber, pues, que tu blog como tal, ahora con un año casi que va a cumplir ahorita, Sí. ¿cómo ha influido, qué efecto ha tenido el blog en tu vida? Sí. Bueno, antes me gustaría comentar una cosa que se me ha olvidado sobre mi proceso de investigación, y es que aunque muchas de las cosas que escribo en el blog sí que son de mi propia cosecha, porque no hay mucha bibliografía sobre este tema, ¿no? Cuando yo estuve haciendo mi trabajo de fin de carrera, sí que encontré artículos sobre Grecia y Roma en el manga, ¿no? Entonces, pues si tengo alguna base de ese tipo también para escribir, por supuesto releo esos artículos, ¿no? De hecho, en muchos de mis artículos hay como un listado de referencias, por si alguien quiere consultar. Entonces, pues eso también forma parte del proceso. Claro. Pero bueno, ahora ya. ¿Cómo me ha influido el blog? Bueno, la verdad es que para mí abrir el blog ha sido muy bonito, o sea, ha sido una de las mejores cosas que he hecho en los últimos meses, la verdad. Yo realmente, antes de abrir mi blog en sí, empecé a colaborar con el blog de Otaku Center, que es una tienda de aquí de Madrid, pues también porque me apetecía, ¿no?, hablar de todo esto, y también para ir cogiendo un poco de rodaje, ¿no? Y tanto una cosa como, o sea, tanto empezar por ahí como después de abrir mi blog me han traído muchas cosas buenas. O sea, he conocido a gente maravillosa, desde, no sé, mis compañeros del blog de Otaku Center hasta toda la gente que me lee, ¿no?, que lee mi blog y que lo comparte, pues desde otros compañeros del mundo de los blogs, ¿no?, y de los podcasts de manga anime. Pues no sé, estoy pensando pues en la gente de Estantería Otaku, que además me dieron esa oportunidad tan maravillosa, ¿no?, en su blog, que me entrevistaron para que tuviera un poquito más de difusión. Yo, vamos, les voy a estar agradecida siempre. Sí, desde ellos, pues no sé, hasta la gente de Tu Web Anime, Blog Visual, Ninguna Parte, los chicos del podcast de Pagum, o sea, es que he conocido a muchísima gente, y vosotros también, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita, porque me permite compartir todo esto, ¿no?, que me apasiona, pues con otras personas, y recibir ese, pues, no sé, comentarios positivos de que les ha gustado, no sé. Dilo, recibir cariño, totalmente. Sí. Es que el trabajo que haces, insisto, cuando alguien habla tan bonito de lo que le gusta y con tanta propiedad, eso es lo que genera. Entonces, de hecho, esa lista de blogs y de podcasts y todo eso que me has pasado, eso tienes que pasármelo a mí para yo seguirlos a ellos también, porque, en verdad, es gente que también está hablando de esos temas y que es interesante saber de ellos. Y nos contabas de que ellos también te contactaron y que todo eso, por cierto. Sí. Joder, la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque yo cuando empecé el blog lo hice sin ningún ánimo de nada, ¿no? Era simplemente, me apetecía hablar de esto, pues lo voy a volcar aquí. Y no sé quién me va a leer, ni siquiera si me va a leer alguien o no. Entonces, cuando pasan esas cosas es tan bonito. Entonces, cuando recibí el mensaje de los chicos de Estantería Otaku diciéndome que les gustaba mi blog y que querían hacerme un huequito en el suyo, ¿no?, para hablar del proyecto, uff. Son unos cracks. Sí. Otaku son unos cracks y bueno, nosotros nos metimos al chat de Telegram de ellos y para recibir las noticias de ellos, porque insisto, bueno, todo eso lo vamos a poner en la descripción. Esta descripción va a ser larguísima, con referencias y con cosas, pero también sigan a los chicos de Estantería Otaku por redes sociales y en su blog. Ajá. Y ya te digo que gracias a eso, pues también, o sea, que empecé a conocer también a otras personas, a otra gente que llevaba blogs también, podcasts y así, y fue maravilloso porque, no sé, hay gente que está haciendo cosas muy chulas y que merece mucho la pena. Entonces, no sé.
Bueno, pero es que, sí, como dije antes, eso también se refleja en que tú estás haciendo cosas muy chulas, como dices, y entonces esto es una de las cosas que a mí me genera muchísimo. Yo amo hacer podcast, el año pasado no sabía absolutamente nada de hacer podcast, y bueno, ahorita tampoco sé nada de hacer podcast, pero lo disfruto mucho, y eso se refleja también en el hecho de que bueno, ahora estés aquí, Sí, y también me hizo mucha ilusión, que lo sepas. a nosotros nos dio mucha ilusión que estuvieras aquí, ¿verdad? Porque eso ahorita nos llega, y yo estoy muy curioso con eso. Es una pregunta que ya, bueno, ya tú sabes, que a mí me interesa mucho saber qué es lo que sigue primero para ti Mm. y qué sigue también para Afrodita él. Para mí, no lo sé, la verdad. Es muy complicado, porque ahora mismo estamos como en tiempos de mucha incertidumbre, ¿no? Pero no lo sé, me gustaría seguir hablando sobre todas estas cosas, seguir escribiendo, probar cosas nuevas, no sé, la verdad, no lo sé. Pero desde luego mi intención es seguir con el blog adelante todo el tiempo que pueda. Claro. Sí, vamos, es que me da igual, yo siempre estoy a mil cosas, siempre estoy ocupadísima, por eso el blog no tiene una regularidad. Me gustaría dársela, pero de momento... uf. Pero siempre va a haber un hueco para esto, porque es algo, ya te digo, que me ha traído muchas cosas buenas y que me encanta hacer, porque me lo paso muy bien leyendo artículos, preparando las entradas, haciendo las reseñas, me lo paso genial. Entonces, hay Afrodita L para rato aún. Eso esperamos, de verdad, porque insisto, yo soy muy fan del proyecto que tiene. Gracias. Y bueno, también yo sé que los chicos de Santiago Otaku quisieran que sigas con el blog, que sigas sacando ese espacito, ese huequito para poder seguir hablando de lo que te gusta, que es también el principal motivador que nosotros le damos a la audiencia, a la gente que nos sigue en redes sociales, de la importancia que es tener ese espacio uno a nivel personal de poder hablar de esto, de escribir o de cualquier forma de expresión en la que quieras hablar de lo que te guste. Y pues del lado de nosotros, pues Laura, nosotros estamos sumamente agradecidos de que hayas pasado por acá. No sé Muchas si hay algo gracias a más vosotros. no sé si hay algo más que nos quieras contar, algo secreto o algo así que nos quieras contar que nadie sepa, si no, pues eh, yo lo que voy a anunciar, pues, y que me llena muchísimo de orgullo y estoy sumamente contento, es que ahora, al igual que pasó en episodios pasados en el que hablaba sobre el proyecto de Alexandra, sobre Insomnia Books, sobre el proyecto de la taja de tenis de Cristian Chacón, pues Laura, los que ya nos siguen más en redes sociales, pues y su fabuloso newsletter Quarabyte, ya lo saben, Laura ya es parte, digamos, del staff, muy entre comillas, porque es un staff que a mí me enorgullece mucho el hecho de que cada uno está en lo suyo, tranquilos, el contenido de ellos sigue siendo de ellos, y Hunger Geeks simplemente funciona como un hub en el cual ellos pueden hablar y nosotros difuminamos, digamos, o hablamos de los proyectos que ellos tienen. Y hay una pequeña colaboración en ese sentido, y el cual va a ser que este mes de mayo hay un artículo esperándolos a todos ustedes que Laura va a escribir, o que ya escribió para cuando escuchen esto, que va a estar disponible en el blog, en la página web, todos los meses, ojalá, y después esperamos, de que también hay un artículo nuevo de ella hablar de lo que ella quiera, absolutamente lo que ella quiera. Yo nada más les recomiendo que vayan al blog y lo lean, que es maravilloso, y Gracias. también les habíamos prometido de que a los miembros, por supuesto, va a haber una narración al mes, hecha por nuestro compañero Jesús González, que se va a encargar de narrar los artículos de Laura y tal vez si da tiempo a uno mío. Insisto, Laura, muchísimas gracias por pasar por acá. No, gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo para todo, de verdad. Y bueno, lógicamente te damos la bienvenida al equipo. Y Gracias. entonces, bueno, recuerden que estamos en redes sociales como Hunger Geeks 1 en Twitter, Hunger-Geeks en Instagram y Hunger Geeks en Facebook, que casi no estamos tanto en Facebook, pero bueno, recuerden que tenemos un canal en YouTube maravilloso, estamos en nuestra página www.hungergeeks.org y bueno, suscríbanse a nuestro Quarabytes también, hay un link en la descripción, un maravilloso newsletter, siempre van a tener ahí el link al último artículo de Laura que tenga en su blog en Afrodita cuando ella suba. Y pues nada, yo pues me llamo Josué
Esto fue Hunger Geeks y hasta la próxima. Hola, soy Josué del futuro, el que está editando este podcast, y le vengo para recordarles que tenemos que saludar a nuestros queridísimos miembros a nivel Hunger T-Rex. Casi se me olvida el nombre del T-Rex, pero bueno, los miembros, los fabulosos miembros nivel Hunger T-Rex son Laura. Hola, Laura. Jesús, Andrés, Carlos, Daniel, Leonardo, Sergio, Albert, Andrés, Jorge, Alejandro, Alexandra, Mario, Nelly, Nicole, Maripaz, Hammurabi y Cristian Ibrahim. Y por supuesto, y no menos importante, Eduardo. Muchísimas gracias por ser nuestros queridísimos miembros nivel Hunger T-Rex. Gracias por apoyarnos desde el inicio. Y pues nada, ya me callo. Terminamos el podcast ya. Chao.